Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy con la entrevista a Analía Rotalauer de Bahía Blanca, terapeuta holística, fundadora de Llama Trina Centro Holístico Bahía Blanca. Hola Analía, bienvenida a Iberá Viedma. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos. Bueno, ¿querés agregar algo más de lo que de lo brevemente que comenté sobre vos, para quienes no te conocen? Bien, no, yo estoy acá en Bahía Blanca, bueno, tengo el centro holístico Llamatrina y sobre todo estoy abocada a lo que es el despertar de la conciencia, ¿sí? Que fue más que nada un trabajo propio, interno, que me fue llevando a, bueno, a inaugurar el centro holístico Llamatrina y a dedicarme a el trabajo con la conciencia en todas las personas. Bien. Bueno, ¿y cómo nace en vos, antes de llegar a este centro holístico, cómo nace en vos esta llamita espiritual? Bueno, fue un proceso muy lindo porque tiene todo su porqué. Hace unos años atrás, en el 11 del 11, que fue un año clave también, el 11 del 11, en ese mes, el 11 del 11, yo pierdo un embarazo. Y bueno, y ese proceso tan duro que yo viví me llevó a ser como un proceso interno. Y ese proceso interno me llevó a realizar un viaje a Inglaterra, donde está el centro del corazón planetario, ¿sí? El chakra corazón. Estuve unos días en Francia e Inglaterra y ese recorrido fue un retiro que yo hice. Me ayudó a recordar muchas memorias de otras vidas, em, a conectar con esa llama interior y ahí es donde empecé a recibir mensajes de mi tarea, de mi labor, de todo lo que se iba a estar dando con posterioridad. Así que bueno, al regresar en el 2019 se abre el Centro Holístico Llamatrina con ese propósito de trabajar todo lo que es el corazón y la conciencia. Bueno, buenísimo. Viste que siempre no hay mal que por bien no venga, es una frase Sí, utilizada, pero cierta. No sé si no la viste y si los oyentes no la vieron, recomiendo que vean la entrevista a Olivia del Carmen, una mexicana que por el mismo proceso que pasaste vos, ella con ese dolor de la pérdida empezó a tener conexiones con con las almas de los bebés, no solo de ella, sino después de otras personas. Después pudo confirmar que no era su cabeza la que estaba inventándose todo esto, sino que empezó a comprobar que realmente había una conexión, y es hermoso lo que cuenta en esa entrevista. Así que, sobre todo porque es muy sanador ujú, para para eso tan trágico, ¿no? Para una madre. Bueno, pasado sí. la publicidad, vamos a lo nuestro. ¿Querés hablar un poco de tu actividad en el centro o querés explayarte brevemente lo que se va a hablar en el Congreso de Viedma acá en noviembre, el mes que viene? Bien. Yo en el centro trabajo más que nada todo lo que es desde la biodecodificación, desde las terapias energéticas, ¿sí? Em, pero lo que está más apuntado al congreso que nosotros vamos a estar dando es un trabajo más profundo. Si bien en el centro holístico yo trabajo con varias terapias que ayudan a muchas personas a sanar sus procesos individuales, la tarea del centro planetario donde yo estoy conectada es una tarea mucho más profunda que viene de un proceso ya de personas que vienen haciendo ya un camino, ¿sí? Em, Así que si querés nos explayamos un poquito más ahí en ese punto. Sí, es interesante que nos cuentes un poco de Inkiyu, este centro, dónde está, cómo Sí, te empezaste a conectar con él y bueno, un poco que escuchar un bien. poquito de eso. Bien, Inquillur está ubicado en la zona serrana, a 10 minutitos más o menos de Villa Ventana, zona de Sierra de la Ventana, el cordón montañoso de Ventaña. Y Inquillur está ubicado puntualmente en la zona geográfica de Villa Serrana La Gruta, ¿sí? Que Ajá. ahí es un lugar muy chiquitito, que está por un lado Fátima, la Virgencita de Fátima, y por el otro lado hay como una arboleda, muchos arbolitos, donde se encuentra
Bueno, el guardián del lugar, que es Omar, Omar está desde el año 2009 en ese lugar. Él había ido con un grupo de personas a ese lugar a hacer una tarea y, y bueno, fue un proceso muy profundo donde solamente quedó él abocado a todo lo que es el cuidado del espacio físico y también a ir bajando las enseñanzas de Laguna Blanca. Todo ese sector se le llama Laguna Blanca y tiene como propósito fundamental todo lo que es la transformación y el proceso de ascensión, o sea, lo que es el rayo violeta y el rayo blanco, ¿sí? Y bueno, ya hasta el día de hoy, fíjate que han pasado muchos años por los que Omar ha estado en ese lugar. Estos últimos años ese centro se empezó a abrir un poco más porque era un centro que estaba resguardado. Eh, También, bueno, el guardián no tiene autorización para socializar a través de las redes, porque en realidad la tarea que se hace ahí es aprender a domesticar el ego y un poco la sociabilización masiva es como no una doble jugada a la tarea que uno está haciendo allá, ¿no es cierto? Claro. Entonces él no tiene permitido ponerse delante de las redes ni nada porque está cumpliendo una tarea allá. Y bueno, y esa tarea, estos últimos años han bajado muchas enseñanzas. Hay un manual de 333 enseñanzas que bueno, los que estamos comprometidos con eso, estamos haciendo un trabajo ahí de aprender. Y sabemos que no es solamente la teoría, sino es pasarlo por el cuerpo, es decir, hacerlo carne. Claro. Y son enseñanzas simples, pero al aplicarlas son complejas, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra es ponerlo en el cuerpo, ¿no? En la práctica. Así que estamos, los poquitos que estamos en ese lugar, conectados profundamente con ese lugar, estamos haciendo ya hace 2 años un trabajo muy, muy profundo con eso. Qué bueno. Está también conectado con Ventania, hace poquito, bueno, salió la entrevista de Ángel Alfredo Utrilla, De que Ángel, sí. supongo que trabajarán juntos, estarán, porque a veces es un poco raro. Por ejemplo, acá en Iberá hay distintas personas que están conectadas, pero eh, separadamente, inclusive a veces hasta por un tema justamente de ego, ¿no? Para que la cosa sea horizontal y que cada uno cumpla su rol, cumpla específicamente lo que tiene que hacer sin interferir, sin influenciarse, y a veces por eso están separados, ¿no? Pero con Ventaña pasa algo parecido, trabajan en forma conjunta, están cada uno en lo suyo, ¿cómo lo vienen trabajando? Sí, en realidad, la forma en la cual yo lo veo, nada está separado, o sea, todo en la Tierra energéticamente y a nivel red está todo conectado. Ujú. Lo que pasa que cada uno va cumpliendo su rol y su función en el lugar que le toca, Claro, ¿sí? Las energías de lo que está trabajando Ángel y lo que se está trabajando ahí en Laguna Blanca, en Inquillur, son mensajes parecidos, pero el propósito de cada uno es diferente, por eso cada uno está abocado a su tarea. Nosotros, por ejemplo, en Laguna Blanca, si bien trabaja con lo que es la transmutación interna de lo que uno tiene y lo que es el proceso de ascensión, Inquishur es el último centro planetario, por eso se está empezando a abrir ahora, ¿sí? Porque estamos ya como entrando en ese proceso a claro. nivel global humano y bueno, y en ese lugar va a haber un grupo de personas que se va a estar dedicando a sostener, llegado el momento, a las personas que se vayan acercando al lugar. Entonces, esas personas que van a estar siendo pilares tienen que formarse, tienen que prepararse. Y es un proceso duro, profundo, por eso eh, las enseñanzas básicas de ese lugar son para las personas que van a estar siendo fundamentalmente el sostén y el pilar de ese proceso. Están abiertas a todos las enseñanzas, pero como decimos, eh, son duras las enseñanzas y no toda conciencia está preparada a recibir, ¿sí? No se le niega a nadie la enseñanza, está abierta a todos, pero no todos están disponibles para recibirlos.
Así que toda persona que quiere ir al lugar puede acercarse, puede preguntar, me puede contactar a mí, se acerca y nosotros charlamos, hablamos. Bueno, Pero eso bueno, es es un buen profundo. momento para, ya más allá de que van a estar en la descripción del video, que dejes Sí. las vías de contacto para que puedan contactarse con vos y a las personas que están escuchando y le está resonando esto, cómo pueden acceder a esa información y a esos procesos, ¿no? Bien, bueno, mi teléfono es 291-57-72-479. Me pueden mandar un mensaje ahí o si no al Instagram Llamatrina Bahía Blanca, que ahí me contactan a mí y si quieren ir yo los acerco, les presento a Omar. O sea, ahora en este momento el que está encargado de todo eso es Omar, porque él es el que está preparándonos a nosotros. En este momento somos 5 personas las que nos estamos preparando, pero hay más personas que se están acercando, ¿sí? Eh, Así que el que quiera puede ir ahí a aprender, a charlar, y si no, van y conectan con la energía del lugar, que es una energía hermosa. Eh, También decimos que no es para cualquiera, porque obviamente a nivel energético lo que hace eso es potenciar lo que uno trae, ¿no? Si uno va con enojos, con cosas así, la energía del lugar potencia también lo que uno tiene. Entonces hay que ir como aperturados, ¿no? Hay que depurar, Sí, hay que hacer el proceso previo. Y la gente, sí, bueno, siempre llega el que tiene que llegar y la gente que está en este camino ya lo habrá encontrado o está en vía de encontrarlo. Pero para aquellos que están escuchando y que por ahí compraron un terrenito y empezaron a hacer algo, no sabían por qué y ahora escuchan esto, ¿cómo lo ubican a Omar o cómo, más allá de las redes tuyas, los que están por ahí, porque hay muchos emprendimientos y lugares cerca, ¿cómo lo ubican sí. a... Bien, Omar no tiene ningún contacto en las redes, por esto que yo comentaba que no tiene permitido. Yo de hecho cuando llegué a él fue en el año 2015, porque estaba yendo a hacer yoga, meditación, yoga en un lugar, y esta persona en el 2015, bueno, hizo un comentario que hacía 5 meses había conocido un lugar que se llamaba Laguna Blanca. Y cuando él comentó, yo sentí como un pulso muy grande en mi corazón, como un llamado muy grande que tenía que ir ahí a ese lugar, ¿no? Eh, y bueno, y estuve buscando en las redes, en un montón de lados, el contacto. Él me había explicado cómo llegar, pero viste que uno, si no tiene dirección y número del lugar, es como que no se ubica. Sí, sí, por Él eso me lo había preguntaba. explicado cómo llegar, pero bueno, yo sin embargo me puse en el 2015 a buscar en las redes y encontré un contacto, le mandé un correo, era un correo de un post que alguien había publicado hace muchos años. Creo que fue cuando Matías de Estéfano había estado allá en Laguna Blanca, creo que fue en el año 2010, 2009. Y habían hecho un post y estaba el mail de Omar. Entonces yo me contacto, le escribo y él me responde sorprendido y dice, ¿cómo, de dónde sacaste mi contacto? Si yo no tengo ningún contacto en las redes. Le digo, no sé, apareció, le Me digo. llegó. Dice, claro, bueno, entonces ahí él me explicó, me mandó una foto. Para aquellos que quieran ir es muy simple. O sea, llegan a Torkins, a Torkins, Sí, y de Torkins por la ruta 33 a 10 minutos de Torkins está Villa Serrano La Gruta, que está enfrente de San Andrés de las Sierras, ¿sí? sí, sí. Una vez que ingresan, hacen 3 cuadras, van a ver un puente verde, cruzan el puentecito, si van para la derecha van a la iglesia de Fátima y si van para la izquierda van como un pequeño bosquecito donde está un mar y hay todo como un parque para tomar mate, hay figuras, todo ese espacio, ese lugar tiene todo un mensaje que muestra lo que es el jardín interior del proceso que Omar realizó, ¿no? Ese proceso que fue haciendo, bueno, por ejemplo, las piedras representan las creencias que uno tiene, ¿no? O sea, lo que a él le costó mover esas rocas de la montaña para limpiar el lugar son las creencias que a uno le cuesta trabajar en uno mismo, ¿no? Después tenés los pequeños puentecitos que uno puede pasar, que esos pequeños puentes lo que representan es la conexión con el otro. Por ejemplo, no sé, si hay una discusión con una persona, un malentendido, bueno, el puente es la apertura de tu corazón, el amor, para volver a establecer nuevamente el vínculo con el otro. Después tenés, por ejemplo, una zona que es la isla de los miedos,
que es cuando nosotros estamos frente a alguna situación que nos genera mucho miedo, mucho temor, nos desconectamos de la fuente del amor y nos vamos, nos salimos de Laguna Blanca, del espacio sagrado de conexión, y nos vamos a la isla de los miedos. Y lo único que nos puede sacar de ahí es la fe. Entonces, en esa isla hay un cartel que dice fe y hay una cuerda que es la conexión que nosotros podemos volver a tener con la fuente, ¿no? A través del amor del corazón y a través de eso volver a conectarnos a Laguna Blanca, que sería el espacio sagrado de belleza, de amor. Qué barro, qué Mm. hermoso. Bueno, comentaba esto porque tengo una amiga que justo, como te decía, compró un terreno ahí en San Andrés, justo enfrente. Yo lo Mira, tenía en la cabeza San Andrés hasta que lo nombraste vos justo enfrente. Yo digo, bueno, cuando mira, escuche este podcast, algo le va a hacer un ruido adentro seguramente. Entonces, vos más o menos dejaste entrever en lo que estás hablando, pero en el Congreso presencial vas a traer la información, esta información de Intisur en cuanto a lo que nombraste, de las leyes, del amor, de qué es lo que va, sí, qué es lo que va a pasar acá en el Congreso, así, bueno, bien. sé que es muy extenso y que vas a explayarte en el Congreso, pero para que la gente sepa con lo que se puede llegar a encontrar o a qué va a poder venir a escuchar. Bien. En el Congreso vamos a estar hablando, bueno, obviamente sobre el propósito de Laguna Blanca, que tiene un propósito fundamental que ya recién más o menos di un pantallazo, que trabaja con esto de lo que es la transmutación y también el proceso ascensional, ¿sí? Y para eso hay leyes que uno cuando va interiorizándose en esas enseñanzas va conectando con esa información. Entonces, en el Congreso vamos a estar hablando sobre el propósito de Laguna Blanca, pero también acerca de la ley del amor y la ley del miedo. Y de esto de lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, que es aprender a domesticar nuestro ego, ¿sí? Todos los seres humanos acá en el planeta Tierra, obviamente tenemos la conexión establecida con la fuente, pero también incide en nuestra vida, en nosotros, nuestro ego, ¿sí? El ego es algo necesario, biológico, que lo tenemos todo, pero tenemos que aprender a domesticarlo, es decir, que el ego no permita que arrastre nuestra vida, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que aprender bien lo que es la ley del amor y lo que es la ley del miedo, ¿sí? Todos aquellos sentimientos que provienen de la fuente, que son, por ejemplo, el amor, la alegría, la ternura, son sentimientos que vienen desde arriba, desde el amor incondicional de la fuente. Ahora, por ejemplo, las emociones como tristeza, angustia, celos, vergüenza, culpa, miedo, ¿sí? Son emociones. Las emociones son las que activamos nosotros, los seres humanos, que parten de nuestras creencias y de nuestros pensamientos, que es lo que nos hace desconectarnos de la fuente y conectarnos a lo que sería la ley del miedo, ¿sí? Entonces, este trabajo es el que nosotros vamos haciendo en base a estas dos leyes y vamos aprendiendo muchas enseñanzas que nos ayudan, por ejemplo, eh, a trabajar con esto de lo que es la humildad, la entrega, el servicio. Laguna Blanca tiene como objetivo principal, el servicio, o sea, siempre primero va a estar el otro. Primero voy a tratar de atender al otro, de prestar atención a las necesidades que el otro tenga y por último yo, ¿sí? Porque en realidad lo que tratamos de transmitir es esto de la hermandad, ¿sí? En Laguna Blanca se habla mucho de que cuando uno está conectado a la ley del amor, uno actúa a través del corazón. Entonces siempre primero vas a tener en cuenta lo que al otro le pasa, lo que el otro necesita, ¿sí? Y, y muchas veces a lo largo de estas enseñanzas que íbamos todos los domingos a prepararnos con Omar, pasaban cosas en el grupo, obviamente, porque somos seres humanos y a veces habían cosas que no estábamos de acuerdo y nos ponían a prueba a propósito, ¿no? La jerarquía a través de Omar, de lo que él canalizaba, nos tiraba frases para reactivarnos a nosotros y hacer trabajar nuestro propio ego, nuestras propias emociones, nuestras cosas.
Y es muy, muy loco porque hace poquito estuve hablando con una de mis compañeras y me dice, Analía, dice, ahora entiendo por lo que vos pasaste, dice, yo pasé por lo mismo en estos meses, ¿no? Pero bueno, mucho esto de, eh, por ejemplo, la amistad es un concepto que en Laguna Blanca no lo tenemos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la amistad muchas veces parte de las necesidades. Uno es amigo del otro, ¿por qué? Porque el otro necesita algo de vos y vos necesitas algo del otro. Qué sé yo, no sé, el cariño, la escucha, el acompañamiento, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces Omar dice, es mucho más importante la hermandad que la amistad, porque la amistad siempre parte de una necesidad. Siempre hay una necesidad en el trasfondo. En cambio, la hermandad, vos estás en un lugar donde estás al servicio incondicionalmente, más allá de que sea la persona que te haya dañado o la persona que más cariño te haya dado, ¿no? Eh, Ajá. Así que, bueno, un poco estos son las enseñanzas que van conectadas a estas leyes del amor y la ley del miedo, que como digo es un trabajo profundo, parece simple, pero no es tan simple. Qué bárbaro. Mira, yo la primera vez que escucho lo de ley del miedo, o sea, sé obviamente lo de las leyes universales y las que nacen del Sí. Kybalión y qué sé yo, pero nunca lo había escuchado lo de ley del miedo, como Mm. con esa jerarquía, digamos, de ley. Pero bueno, sí, Sí. es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Es el proceso que por ahí más duele, como vos decías, las creencias y los temores, ¿no? Estas leyes, las universales, nosotros también las trabajamos, la ley de correspondencia, ¿sí? Bueno, todas estas leyes las vamos trabajando, pero hacemos mucho hincapié en estas dos, que es la ley del miedo y la ley del amor. Entonces, cuando atravesamos alguna situación, pensamos, esto que estás viviendo, ¿de dónde viene? Claro, Porque, o sea, si uno está conectado a la fuente, uno tiene la certeza de la completa asistencia de la fuente, claro. de que estás permanentemente sostenido, asistido, o sea, no hay duda si estás Y conectado a la fuente. Ahora, si hay alguna situación que te genera incertidumbre, miedo, lo que sea, es porque ya interviene el ego, la mente, y eso es una desconexión con la fuente, es la ley del miedo. Ujú. hay una palabrita que seguramente tiene correspondencia con otra que vos dijiste recién, que es la fe, y es la confianza, ¿no? Si Mm, nosotros, después de trabajar todas esas creencias o falsas, creencias hay de todas, ¿no? Pero cuando se nos dificulta la confianza, es porque le estamos pifiando en algo. O sea, si nosotros tuviésemos la ujú. confianza de esa asistencia, de esa cosa infinita de amor, de sabiduría y de poder, no existiría el miedo, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, me alegro Nosotros muchísimo escuchar en lo que este... estás diciendo y el trabajo y el proceso que están haciendo y lo que van a venir a traer a Viedma, porque realmente estamos todos en procesos, nadie es más ni menos y todos necesitamos trabajar, limpiar, sanar, depurar, desintoxicar. Este, Sí, y la verdad que estas son sí. bocanadas de aire fresco cuando alguien trae esta información. Un poco de esto de lo que vos decís, Guille, de la confianza, nosotros lo hablamos mucho porque, por ejemplo, para poder estar conectados permanentemente a la ley del amor, a la fuente, uno tiene que hacer la entrega de su vida a la luz, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos entregas tu vida a la luz, estás completamente en esa certeza de que estás asistido, ¿sí? Esa certeza se genera primero con conocimiento. Vos no tenés la certeza de algo si primero no conoces, Claro, tenés que conocer. Entonces hay que conocer, investigar, ¿sí? Después de conocer, investigar, con ese conocimiento uno va teniendo como señales, porque uno va haciendo el proceso y va pidiendo señales, constataciones. Entonces, confirmación, conocimiento más las señales, que serían las comprobaciones, es igual a la certeza, la claro, convicción de que esto es así y ahí es donde uno hace la entrega a la luz. Por eso digo que es todo un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que primero hay que conocer, ese conocimiento hay que aplicarlo, discernirlo con la conexión, exactamente. ¿sí? Y luego ahí Sí, vos vas teniendo la seguridad de que eso es así, la qué bueno, porque certeza. aparte que se pueda explayar y detallar todo esto, que seguramente lo vas a tratar en el Congreso, porque a veces Ujú. es fácil confundir la creencia con la fe. Y es eso, la fe, lo que vos decías, es la certeza, es cuando ya está el conocimiento, cuando está la experiencia, cuando uno ya lo incorporó, y eso ya es una fe
firme, digamos, ¿no? No es una creencia atada con alambre. Ujú. Vamos como en todas estas entrevistas previas al Congreso, a pasar el anuncio para los que la escuchan por primera vez de qué estamos hablando cuando hablamos del Congreso. Es un congreso Bien. presencial que se va a hacer acá en Viedma, Río Negro, el fin de semana largo de noviembre, viernes 21, 22 y 23. Y vienen de todos los centros planetarios, o por lo menos la gran mayoría del país y de países hermanos como Uruguay. Van a venir representando a Aurora, a ERX, a bueno, Inquiyura, a Ventania, a Isidris. Bueno, acá los va a recibir Iberá. Y, y es se empieza en esta red a atar todos estos cabos, todas estas informaciones que hacen que se activen estos centros más allá de que están conectados y activados en otro plano, en otra dimensión, de otra manera, pero ya en superficie entre nosotros. Y estamos empezando a formar parte de esa red, esa hermandad abierta que no tiene un nombre, que no tiene un título, no tiene jerarquía humanas, pero eso es lo que se va a desarrollar acá en Viedma. Así que para los que estén interesados, en la descripción del video van a estar los datos para que puedan asesorarse, informarse, inscribirse y bueno, y no perderse esto que es presencial, es traspasar las pantallas, es esta red bárbara tecnológica también nos une digitalmente, hacer la presencial. Ujú. Bueno, Analía, si querés volver a repetir los datos de contacto y si hay algo que yo no te he preguntado o algún mensaje que quieras dejar en este podcast. Bien. Bueno, el contacto es 291-57-72-479 o si no, llama a Trina Bahía Blanca. A través de esos dos canales me pueden contactar. Y bueno, y no, agregar un poco que esto que Laguna Blanca, de toda esta zona serrana, que es todo el lugar, tiene como este el propósito, ¿no? De transfiguración y de ascensión. Laguna Blanca, puntualmente, ahí en Villa Serrana la Gruta, es donde está el templo Cristal, ¿sí? El Templo Cristal, donde, bueno, se van dando las coordenadas puntualmente a través de Omar de todas estas enseñanzas. Y obviamente este Templo Cristal está en otro plano, en otra dimensión, ¿sí? Pero si uno se conecta a través de meditación, a través de un estado de contemplación, uno puede ingresar a este templo y recibir información. Nosotros el año pasado estuvimos todos los domingos haciendo meditaciones con el grupo de mis compañeros que estamos preparándonos y en varias de esas meditaciones hemos tenido acceso al ingreso del templo donde hemos visto, bueno, diferentes cosas. Eh, yo particularmente he visto, por ejemplo, como cápsulas que estaban armando para, llegado el momento más adelante, sí, a nivel planetario, cuando empiezan a suceder cosas. Pero es un lugar que, a ver, el camino lo hace cada persona, ¿sí? Este camino ascensional es un camino interno propio de cada persona. Y el mensaje que por ahí yo les puedo llegar a dar es que trabajen mucho en la parte interna, en esto de autoconocerse, de trabajar la herida, la sombra, de llevar luz a eso y que sea todo a través del amor, porque ese es el camino, ese es el camino para elevar el alma y para poder ascender. Está bien. Bueno, Analía, estas, como siempre digo, son entrevistas cortas, es una ventanita para que te puedan conocer, conectarte, contactarte. Y queda abierta la invitación a una próxima entrevista cuando quieras, después de pasado el Congreso, porque seguramente tendrás novedades y generalmente información para compartirnos de todo este proceso de Inquiyur y de lo que puedas transmitirnos. Así que te agradezco muchísimo. En nombre de Ibera Viedma te vamos a dar la bienvenida y gustosos de recibirlos acá como anfitriones. Y bueno, nada, será un placer verte personalmente, entonces en muy poquito tiempo. Bueno, Guille, un placer, muchas gracias a vos por el acompañamiento, por la asistencia y bueno, por este espacio para brindarlo a las demás personas. Gracias. Bueno, bueno, a los que nos escuchan pedimos que le damos las gracias
pedimos que se suscriban, que es gratuito, es sin fines de lucro, que lo compartan, que lo comenten, para que se pueda visibilizar y llegar a las personas que realmente resuenan con esta información, que es el momento. Bueno, muchísimas gracias, Analía. Nos estamos viendo. Bueno, gracias.